sumarse y conocer de esta propuesta, ¿cierto? Bueno, entonces, colegas, de parte de la Secretaría de Educación de Antioquia, les damos la bienvenida a este nuestro cuarto espacio de conversación desde la Red de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy vamos a conversar con unos maestros del departamento que se han dado también a la tarea de pensar ese currículo del área de ciencias naturales. Entonces, hoy este grupo de maestros titula este espacio como Resignificar el currículo en ciencias naturales, un escenario para la transformación de su enseñanza. Entonces, hoy nos va a acompañar la profesora Carolina González, el profesor Víctor González, el profesor Oscar Meneses, el profesor Ferney Morales y la profesora María Nimia Paz, con quienes hoy vamos a dialogar sobre el currículo de ciencias desde unas líneas muy importantes que se entretejen también a la hora de repensar el currículo y que nos van a permitir a nosotros en colectivo también reflexionar sobre algunos aspectos concernientes a los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestra área. Entonces, maestros, vamos a compartirles brevemente la estructura de este espacio y vamos a darles como algunas claridades técnicas para que todos podamos participar. Entonces, estamos en este momento en una sala de Zoom que tiene el formato de webinar. Por eso, profes, ustedes se dan cuenta que no pueden abrir su cámara ni su micrófono sin haber levantado, digamos, la mano previamente y que sean autorizados, en este caso, desde la persona que está controlando la participación, que soy yo, para que todos podamos interaccionar. Listo, entonces no se asusten que no le funcione, es que en el momento en que vayamos a abrir la participación, ustedes alzan la mano y vamos a ir dándole la autorización para que puedan abrir sus micrófonos. ¿Listo? Bueno. Entonces, profes, por aquí vemos que algunos están alzando la mano, entonces ya saben que funciona. Listo. Entonces, profes, como este es un espacio donde va a haber un conversatorio, vamos a escuchar a unos panelistas, la idea es que podamos desarrollar la agenda más o menos con la propuesta que tenemos acá. Entonces, brevemente, vamos a realizar una introducción del proyecto Expedición Antioquia Territorios Educativos. Quizás algunos de ustedes escucharon hablar de él, se dieron cuenta de la apuesta que está haciendo la Secretaría por poder generar un aporte a los currículos específicos de las áreas que nosotros orientamos en nuestras instituciones educativas. Entonces, hoy vamos a recordar un poquitico del proceso y vamos a enfatizar en lo que se viene tratando, discutiendo para el área específica de ciencias naturales. Entonces, en un segundo momento, la profesora Carolina nos va a hacer un recorrido frente al proceso de Expedición Antioquia, cómo fue que se dio cada uno de esos procesos alrededor de esa construcción y esa propuesta que viene en desarrollo, y digamos desde ahí poder abordar en un momento a través de un panel algunos temas específicos alineados a esta propuesta. Entonces vamos a hablar de currículo y evaluación, ahí nos va a acompañar el profesor Ferney. En la parte de currículo, investigación e indagación escolar nos va a acompañar el profesor Oscar Meneses. En la parte de currículo, territorio de ODS, un tema muy importante que hemos venido discutiendo en la red, nos va a acompañar el profe Víctor González, nos va a acompañar luego María Nimia, con ese entrecruce del currículo de ciencias con proyectos transversales y la interculturalidad, uno de los pilares también de este proceso de trabajo colectivo a nivel curricular. Y cerraremos con Carolina, con la parte de los aportes desde la didáctica específica de las ciencias y esas líneas emergentes que entran también a acompañar esta apuesta por dinamizar el proceso curricular en el área de ciencias naturales. Luego, vamos a tener un espacio participativo alrededor de unas preguntas, donde la idea, maestros y maestras, es que ustedes también a través de un panel, de una especie de Padlet que vamos a presentar acá, donde ustedes van a poder interaccionar, puedan dejar algunas ideas sobre esas preguntas que les vamos a compartir y ahí podamos abrir la discusión. Ahí vamos a poder abrir nuestros micrófonos, tomar la vocería y también generar aportes frente al proceso. Luego haríamos el cierre y la conclusión de este espacio. Entonces, profes, bajo esta dinámica, la idea es poder escuchar a los compañeros, lo que desde el proceso que se viene gestando desde la Secretaría tienen para compartirnos y luego podamos ir abriendo los espacios de moderación. Recuerden que en la parte inferior tenemos un chat
un chat a través del cual ustedes pueden ir registrando sus preguntas, sus inquietudes, para que luego podamos buscar el momento en la conversación para que podamos responder, acompañar la respuesta a esas preguntas, pero también brindarles a ustedes la participación. ¿Listo? Entonces recuerden, cualquier pregunta o inquietud lo podemos ir haciendo a través del chat en cualquier momento. Bueno, entonces, maestros y maestras, vamos a arrancar. Vamos a revisar un poco qué es este proceso de Expedición Antioquia, territorios educativos, y qué relación tiene con esta idea, con este planteamiento que vamos a conocer el día de hoy sobre el currículo del área de ciencias naturales. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que el año pasado la Secretaría de Educación de Antioquia estuvo haciendo el lanzamiento de este proyecto. Digamos que en este lanzamiento se presentó o se expuso también a los maestros y maestras el trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Educación en torno al currículo escolar y cómo poder pensar ese currículo desde los contextos. Entonces, desde ahí, Expedición Antioquia Territorio Educativo ha sido un proceso que se ha desarrollado por fases. En la primera fase se hizo un proceso de acompañamiento a las instituciones educativas en la revisión, actualización de los PI institucionales, enfatizando también en un asunto muy importante, en la gestión académica escolar. Desde ahí se hizo también un proceso de diagnóstico, revisando algunos aspectos puntuales de la construcción del plan de estudios y también revisando cómo podría integrarse desde ahí algunos aspectos que son esenciales a tener en cuenta si pensamos en un currículo situado. En el caso de Antioquia, pensar en inclusión, pensar en la territorialidad, pensar en asuntos también como la diversidad cultural y social con la que nosotros interactuamos todo el tiempo, se convierten también en pilares que nos llevan a reflexionar sobre ese currículo. Entonces, desde esa fase 1, ese proceso diagnóstico, se dio pie a la fase 2, que fue conformar unos equipos de trabajo que permitieran repensarse ese currículo escolar desde cada una de las áreas definidas en la ley 115. Entonces, desde ahí para la fase 2 se hizo una convocatoria abierta para seleccionar o invitar a participar un grupo de maestros y maestras que pudiera justamente acompañar este proceso. Maestros conocedores del área, que, digamos, desarrollan de manera activa procesos de investigación, de actualización en cada una de las áreas y que pudiéramos con ellos entretejer estas discusiones y pensar una ruta alternativa que nos permita también situar y utilizar lo que sucede en el contexto como un eje problematizador del conocimiento en cada una de las áreas. Entonces, desde ahí, Expedición Antioquia es un proyecto de la Secretaría que busca potenciar esas capacidades de las comunidades educativas al ofrecer una alternativa, una ruta que nos permita pensarnos esa elaboración, recontextualización y transformación de esos planes de estudio. Muchos se preguntan, entonces, lo que surja de Expedición de Antioquia, Territorios Educativos, va a ser una camisa de fuerza para que todos los maestros y maestras enseñemos y hagamos lo mismo en el aula de clase. Efectivamente, va a ser una ruta que nos permita reflexionar, algo que los maestros y maestras vamos a poder tener como una alternativa para el trabajo en el aula, pero obviamente el trabajo importante que hacemos los maestros de tomar estos elementos, de pensarlo, de adecuarlo, va a seguir siendo la bandera de los procesos que nosotros desarrollamos en el aula. Entonces, en consonancia es una alternativa, una propuesta que nos permite reflexionar sobre esos elementos de la integración curricular, de la interculturalidad, de la diversidad, del territorio, pero que cada maestro tiene, digamos, la propiedad de poder dimensionar cómo y de qué manera lo puede llevar al aula. Entonces, en este proceso nos encontramos ya a puertas de la fase 3, donde después de reflexionado y construido una idea inicial de esa ruta de trabajo, que es la que nuestros colegas nos van a contar un poquitico el día de hoy, entraríamos ya en un proceso de validación con las comunidades, de socialización, de recapitulación, de reconstrucción, que nos permita cualificar esa propuesta inicial, modificar, integrar algunos elementos que surjan también de la conversación con ustedes a través de estos espacios y ojalá en territorio, que es lo que venimos también proyectando para este semestre que viene y que podamos entonces cualificar esta propuesta entre todos y todas. Entonces, desde ahí,
Hoy le damos apertura a este primer espacio de socialización en el marco de la Red de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y la idea, profes, es que ustedes se animen mucho a participar, que nos cuenten cómo lo ven, qué les parece, qué elementos también deberían tenerse en cuenta, incluso qué alternativas o qué otras proyecciones, qué otras ideas nos pueden ustedes compartir para que entre todos hagamos comunidad alrededor de este tema tan importante que es el currículo específico del área. Entonces, profes, vamos ya a conocer a ese grupo de expedicionarios. Se los voy a presentar aquí a grosso modo, pero la idea es que ellos ahorita también cuando empecemos la conversación puedan presentarse y contarnos un poquitico de lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces, este equipo de expedicionarios está conformado por 5 maestros del departamento de Antioquia, maestros, digamos, que llevan una trayectoria muy amplia en nuestro departamento, maestros, digamos, que llevan algunos más de 10 años al servicio de las comunidades educativas en Antioquia y que nos comparten también su experiencia con una lectura muy amplia, algunos con una experiencia muy importante en la enseñanza de la biología, otros de la química, de la física, de la educación ambiental, en distintos niveles. Docentes que están ahorita orientando como Ferney, acompañando los procesos del PTA, como Víctor también que recientemente se integró al grupo de PTA Antioquia, algunos de ellos también maestros que lideran procesos de sus instituciones como María Nimia, con temas transversales de su institución, la experiencia de Daniel también en comunidades rurales, Oscar ahorita que está también a puertas de asumir un reto muy importante ya acompañando desde la coordinación procesos académicos, pero que a todos nos une un aspecto muy importante, ese amor por lo que hacen, por esos procesos de enseñanza del área de ciencias naturales. Y comandando y liderando este equipo, encontramos también a Carolina González, una maestra que ha acompañado procesos educativos en distintos niveles, con una experiencia también muy importante en investigación y que se dio también la tarea de acompañar, de plantear un ejercicio de discusión para el equipo que permitiera también concretar esa propuesta de currículo alrededor del área de ciencias naturales desde el proyecto de Expedición Antioquia Territorios Educativos. Entonces, colegas, con este abrebocas le voy a dar el paso a Carolina para que ella nos pueda ya comentar, digamos, de una manera más precisa sobre el proyecto, sobre lo que se ha hecho y puedan todos ustedes también entender un poquitico qué es lo que vamos a conversar el día de hoy. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias, Yesenia, por darnos esta posibilidad de empezar estas conversaciones que son tan absolutamente importantes para nosotros, no solo como equipo, sino como maestros y maestras que desde el territorio están compartiendo con otros maestros y maestras a través de sus saberes disciplinares y sobre todo de la experiencia, estos elementos que hacen parte fundamental de esa pregunta con la que vamos a comenzar el día de hoy esta conversación acerca de la resignificación del currículo para ciencias naturales y educación ambiental. Bueno, pues ya Yesenia nos hizo como esa primera presentación abrebocas del proyecto de Expedición Antioquia Territorios Educativos. Soy Carolina González y la experiencia a través de los procesos de enseñanza, de aprendizaje en diferentes niveles de la básica primaria, secundaria y actualmente universitaria, y en investigación también en didáctica de las ciencias, que me han permitido comenzar a trasegar con una multiplicidad de elementos que nos cuestionan en nuestro quehacer profesional y en el ámbito educativo en el cual todos y todas nos vamos desenvolviendo. Yesenia lo dijo inicialmente y esta es una apuesta para que esta pregunta que nos interpele todo el tiempo como maestros y maestras de un área tan absolutamente enriquecedora y maravillosa como lo son las ciencias naturales y la educación ambiental, que justamente la idea es que podamos a través de esta conversación poder identificar cómo a través de este proyecto generamos unos procesos dialógicos. Ahorita, Yesenia, nos estabas mostrando la imagen anterior del Padlet para contarles un poco a los maestros cómo ha sido este ejercicio, muy bien ahí, este ejercicio que hemos venido construyendo desde el año pasado y que comenzó
con un recorrido que permitía identificar desde nuestros saberes y experiencia esas preguntas iniciales por las cuales tenemos que arrancar para pensar el por qué es importante, necesario y fundamental darle un nuevo sentido, unas nuevas rutas y esa resignificación de dónde va a surgir. Este ejercicio fue un ejercicio absolutamente dialógico, es decir, que a través de la conversación de elementos que como profesionales de la educación hacen parte de nuestro quehacer y de nuestra cotidianidad, comenzamos a ir explorando, allanar un poco ese camino hacia esa conversación que finalmente nos permitiría construir un documento con una mirada que se estaba enriqueciendo desde la experiencia de cada uno del equipo, pero a su vez de esas conversaciones con otros maestros y maestras como si estuviéramos tejiendo una red, justamente como lo es esta red del área de ciencias naturales y educación ambiental. Entonces sacamos ver un poco cómo utilizamos muchísimas herramientas, desde inclusive pensando también en esa situación coyuntural del momento de crisis, de la pandemia, utilizar diferentes herramientas para poder interactuar, además de los seminarios en los cuales nosotros estábamos convocados de participar, que eran seminarios en los que en las tardes de los viernes y todas las mañanas de los sábados, por un espacio de 4 meses y medio, casi 5, estuvimos entretejiendo todos estos elementos que vemos allí. Este es un Padlet que fuimos enriqueciendo con diferentes, no solamente contenidos, sino también actividades como vinculantes a través de una reflexión permanente, pero utilizando, además del diálogo de saberes, eh, un ejercicio de lectura muy profundo, no solamente desde convocados por la experiencia, sino también de una lectura de cada uno de los territorios con esas necesidades desde la experiencia como maestros del área de ciencias, ir reconociendo, ir tejiendo. Entonces, en este Padlet, que fue una, insisto, de las herramientas que utilizamos, íbamos haciendo una construcción colectiva, donde a partir de la pregunta que se suscitaba en cada uno, luego de una retroalimentación, que el feedback luego es muy importante hacerlo, nos íbamos cuestionando a través de elementos gráficos, de elementos de recursividad, no solamente de la palabra, sino también de la imagen como una posibilidad, y de lectura, sobre todo de los documentos que hacen parte de la normativa, que muchas veces podríamos no tener tanto a la mano o tenerlos allí de referente textual y documental, pero a veces la norma de pronto no la traemos tanto a colación. Entonces hicimos un ejercicio de relectura nuevamente de todo el marco normativo que rige la enseñanza de las ciencias en términos del currículo y los documentos del ministerio. Y además de esos recorridos, ir integrando elementos absolutamente importantes del contenido sobre investigaciones que marcan la pauta y la tendencia en el ámbito latinoamericano, porque es muy importante pensarnos en unas transformaciones curriculares que tengan como base y fundamento lo que acontece en nuestros territorios y en nuestro contexto, sin desconocer los aportes que se han dado a través de las líneas de investigación emergentes desde finales de los 80 y principios de los 90 con la enseñanza de las ciencias, didáctica de las ciencias, que un poco de eso hablaré más adelante, pero teniendo en cuenta esos elementos que son absolutamente importantes. Y además de otros documentos del orden internacional que marcan un elemento crucial, y es cómo se entiende esa cultura y o alfabetización científica en términos de la escuela, para traerlas al territorio y desde esa mirada con los elementos que tienen que ver con los problemas socialmente relevantes o cuestiones sociocientíficas. De hecho, cuando hacíamos en el mes de octubre, nos convocamos, ¿cierto?, dentro del proyecto para estar toda una semana en un campamento, que fue una experiencia muy enriquecedora, porque todo esto que hemos venido tejiendo y construyendo, inclusive ahí lo pueden ver en las imágenes,
hacíamos un ejercicio puntual de cada uno de esos factores que harán parte de esta entrega por esta resignificación curricular, pero que cada uno de ellos tenía un sentido que se le da no solamente desde el marco de lo normativo y pensando en la flexibilidad del currículo, pero también desde los ejes que permiten que esto tenga un asunto de base plural, abierto, dinámico, en una co-construcción colectiva, no solamente de un nodos, sino que también arrancar por ese tejido del cual les he nombrado anteriormente, con la vinculación y la mirada de otros maestros y maestras. Y a partir, obviamente, de estas conversaciones, porque sabemos que en este espacio quedarán muchas preguntas, esa es la idea, quedarán muchas reflexiones y que es un espacio inicial del cual queremos sacar el mejor provecho para que lleguen otros momentos de seguir conversando. Entonces, cada uno de estos elementos que se va entretejiendo para construir desde Expedición Antioquia Territorios Educativos una propuesta curricular para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, configuró la reflexión individual, colectiva, y que hoy queremos poner en consonancia. Y bueno, esta es solamente una de las herramientas que utilizamos, pero queríamos como mostrar un poco como una secuencia progresiva de cómo comenzamos y cómo esto fue madurando no solamente a través del tiempo, sino también a través de la experiencia y de poner en un eje fundamental y una pregunta central: ¿por qué resignificar la enseñanza de las ciencias naturales y de la educación ambiental? Obviamente desde esa mirada curricular. Listo, Carolina. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es que se me acaba de bloquear la pantalla para poder compartir. Entonces, denme un momentico, profes. Parece que la red está bastante pesada. Entonces, incluso puede que me saque el Zoom, Caro. Yo creo que ahí desbloqueó. Entonces, ya les voy a compartir. Caro, no, el equipo está bloqueado. Entonces, podríamos seguir mientras voy organizando acá la presentación. Ok. Listo. Creo que voy a dejar de compartir, voy a intentar dejar de compartir y Sí, volver a compartir. ¿Listo? sí, así puede funcionar mejor. Bueno, mientras Yesenia trata de solucionar ahí el asunto de la presentación, esta conversación entonces va a girar en torno a diferentes tópicos y quiero darle paso a mi compañero Ferney, porque la idea es que vamos identificando cómo se va entretejiendo la conversación a partir de los tópicos y teniendo en cuenta que todos como expedicionarios tenemos diferentes elementos en los cuales pues se centra la mirada para poder presentar este espacio. La idea es que vamos identificando un hilo que va conduciendo un sentido plural y dinámico de cómo fue este proceso. Entonces, le quiero dar el paso a mi compañero Ferney. Bienvenido, Ferney. Muy buenas tardes. Pueden visualizar en este momento
la cámara o no se está permitiendo? No se está viendo la cámara. Bueno, tengo entendido que hay que tener autorización desde allá para poder que se pueda visualizar. Pero luego lo podemos hacer entonces para que podamos continuar en sintonía con este tema tan importante que nos convoca el conversatorio y que creo que los participantes están expectantes un poco con respecto a ese tema que hemos querido abordar en el día de hoy, porque seguramente que tendrán que darse en varios espacios para poder avanzar en esta ruta de resignificación de currículos. Y es que el conversatorio tiene por nombre Resignificar el currículo en ciencias naturales, un escenario para la transformación de su enseñanza. Bien importante acá mencionar dos aspectos, y es por qué hablar de resignificación del currículo y por qué, si lo resignificamos, puede ser esta una apuesta para transformar los procesos de enseñanza en el aula. Entonces es importante en aras de poder fortalecer los procesos educativos en el área de ciencias, hablar de una resignificación, pensando esta no como la revisión que siempre se hace de los planes de estudio en términos de actualizar referentes de calidad, referentes de apoyo, sino cómo podemos darle nuevos sentidos y nuevos significados a lo que es la enseñanza de las ciencias naturales hoy en día, teniendo en cuenta de que en los últimos años, pues las ciencias naturales han entrado en un proceso de estancamiento. Parece ser que la escuela es más un consumidor de contenidos, de programas, que verdaderamente un espacio para la indagación, para la investigación, para el desarrollo de competencias que desde el área deberían propenderse por trabajar con los estudiantes. En este sentido, yo creo que la invitación cuando hablamos de la resignificación curricular es poder centrar la mirada en una enseñanza que enseña a pensar, que enseña a sentir y que enseña a actuar. Tres palabras muy importantes que nos permitirían con nuestros estudiantes volver a lo significativo de las ciencias. Máxime desde mi campo, en el cual en este momento me estoy desempeñando, que soy docente de aula, docente de básica primaria. Todos los maestros que de pronto nos acompañan hoy en este espacio, sabemos que en ese primer nivel donde llegan los estudiantes al aula, ocurre infinidad de oportunidades para desarrollar en los niños un acercamiento significativo a las ciencias, un acercamiento que nos permita desarrollar en ellos pensamiento científico, pensamiento ambiental. De tal forma que por ahora un poco la invitación es a que pensemos cómo la palabra resignificación no puede seguir siendo lo que comúnmente se hace en las instituciones, que es acomodar los estándares de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, sino ir a un tema de trasfondo, un tema epistemológico, un tema de didáctica, un tema que trascienda verdaderamente en los colectivos de maestros cuando nos reunimos, a no ser más consumidores, a ser más pensadores del currículo y a desarrollar a través del mismo que tenga significatividad para los estudiantes. Yo creo que para el cierre de esta primera pregunta sobre por qué resignificar el currículo es importante, además adicionar de que venimos de una etapa de pospandemia, donde hemos aprendido de manera significativa que en orden de los contenidos escolares no puede ser el centro de un currículo en las instituciones. Prima la vida, prima el contexto, prima esa diversidad social, cultural, esa lectura del territorio para verdaderamente hacer unos cambios allí significativos. Sí, Carolina, ¿podríamos continuar? Claro que sí. Entonces, en el orden en el que estamos en esta conversación y como vamos entretejiendo, ahora que Ferney nos da esa puntada sobre esos elementos del currículo que tienen que ver con la evaluación y cómo a través de este escenario, pues vamos a empezar a darle ese sentido también en la conversación. Entonces, continúa, profe Oscar. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero comenzar inicialmente agradeciendo
la enorme cantidad de participantes que hay presentes en esta reunión, lo que nos da un muy buen indicador del deseo que tienen muchos docentes del departamento por conocer qué es lo que estamos haciendo y cómo nosotros vamos a colaborar un poquito con un granito de arena y acompañarlos a todos en sus territorios. Es muy agradable ver maestros de casi todos los lugares donde uno sabe que la conectividad es bastante difícil, y voy a aprovechar porque lo más seguro es que no nos veamos el 15 de mayo para desearles a todos un feliz día del maestro y de la maestra. Lo que ustedes hacen no es posible pagarlo con dinero, es demasiado. Ya para entrar en detalle de lo que hemos nosotros realizado como equipo de, digámoslo así, como una especie de delegado, ¿cierto? Ustedes nos depositaron la confianza de poder opinar al respecto de muchos temas en los que seguramente ustedes tienen opiniones cercanas y otras opiniones no tan cercanas, pero igualmente válidas respecto a la enseñanza de las ciencias. Nosotros nos hemos acercado mucho a la idea que quiere Expedicionarios. Expedicionarios quiere formar un ser humano cercano eh, a, pues como la cantidad de ideas que nosotros tenemos sobre el universo. Los seres humanos somos un mar de preguntas, de cuestionamientos, de dudas, de cosas como, estamos llenos de preguntas. Y creemos que eso es posible aprovecharlo. Pensamos que nosotros, como docentes de ciencias, podemos no responder las preguntas, pero sí activar una serie de disparadores en las personas para que ellos mismos construyan explicaciones sobre su mundo, porque finalmente se trata de eso, ¿cierto? Somos seres humanos individuales, pero nos hacemos explicaciones sobre el mundo también. Ahora, ¿cómo hemos pensado que podemos posibilitar procesos de este tipo? Nosotros, pues, hemos, digamos que organizado o estructurado una idea con unos enfoques didácticos, pero básicamente didácticos y o pedagógicos, que básicamente están centrados en pedagogías que son de corte cognitivo. Aquí el estudiante siempre tiene voz y siempre reflexiona, y eso para nosotros fue clave durante todo el proceso. Y nos acercamos mucho a elementos de investigación escolar, investigación en el aula. ¿Por qué la investigación? Porque la investigación es una línea de solución de preguntas, de respuestas a inquietudes. Entonces, sentimos que por ahí es un buen camino. Y todo esto apoyado en metodologías, digamos, muy orientadas con la actividad experimental. Por ejemplo, el buen uso del laboratorio. Cuando yo digo el buen uso del laboratorio, no es ir al laboratorio muchas veces. Cuando planteamos el buen uso del laboratorio, es utilizar el laboratorio y pensar el laboratorio no como un lugar, sino como la posibilidad de experimentar y de aprender del laboratorio. A veces vamos al laboratorio a validar la teoría, y nosotros como equipo pensamos que el laboratorio es un lugar donde se aprende, independientemente si la teoría tiene validez o no. También apoyados en nuevos enfoques y que han sido de probada utilidad, por ejemplo, el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, o últimamente que está muy de auge y que ha probado al menos mostrar que los chicos son más felices realizando los enfoques de STEAM. Y obvio el uso de TIC, que también quiero aprovechar para decirles que TIC no es tener un computador en un aula de clase, ¿cierto? Hay muchos elementos TIC que pueden posibilitar cambios en la forma como los estudiantes aprenden. Entonces, básicamente era contarles un poquito de lo que hemos venido haciendo en estas reflexiones, y bueno, yo creo que si tienen preguntas, ahorita las podemos conversar. También siento que tenemos muy poquito tiempo, pero ojalá tengamos mucho tiempo para que nos sentemos a conversar y nos escuchemos. Muchísimas gracias. Gracias, profe Oscar. Y continuamos entonces en este ejercicio de, digamos, como de arranque, ¿cierto? De esta conversación, ahí dejando elementos sobre los cuales vamos a
continuar toda esta conversación para que ustedes los vayan visualizando. Por eso esta intervención inicial es explorando un poco estos elementos y componentes para luego nutrir la conversación. Y continuamos entonces con el profe Víctor González. Muy buenas tardes para todos, para todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, te Sí, escuchamos. Víctor, se te escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, es un placer nuevamente estar por acá platicando con todos ustedes, los maestros de la red, en este campo pues, que nos convoca, que son las ciencias naturales y la educación ambiental. Eh, yo creo que uno de los elementos también que nos permite repensar el ejercicio de resignificar nuestro currículo de ciencias es ese elemento de estar en el territorio, ese elemento de las particularidades de nuestras comunidades, de nuestras regiones, de nuestra escuela y de ese elemento circundante. En estos años de labor docente, ya casi 19 años, de los cuales ha sido la mayor parte en escuelas rurales, bajo modelos flexibles del suroeste y ahora por acá por occidente, observo esas diferenciaciones que tiene nuestro departamento. Y si bien nos estamos pensando elementos de esa actualidad de la ciencia, de esos retos que la ciencia se pone en este momento en el mundo, como la nanotecnología, como todo ese elemento de la genética, etcétera, también empezamos a encontrar unos elementos propios de nuestras comunidades, de nuestras culturas. Y ahí hay que establecer entonces un diálogo de saberes, un diálogo donde ponemos a conversar esa sabiduría local con esos acervos de conocimiento científico y también encontramos entonces nuevas potencialidades y nuevos retos y problemáticas sobre los cuales la enseñanza de la ciencia pues puede tomar ejercicios para que nuestros niños y adolescentes puedan comprender ese ejercicio de lo que es la ciencia y cómo volverlos entonces ciudadanos críticos. Creo que ese es uno de los elementos que podemos aportar en este ejercicio de reflexión sobre la resignificación del currículo, teniendo en cuenta entonces que si bien hay unos estándares básicos por competencias, que hay unos lineamientos curriculares a nivel nacional, que son necesarios tenerlos porque son referentes de calidad para nuestra práctica, al docente sentarse en el aula, o cuando por ejemplo uno se sienta en el aula, yo soy también profesor de básica primaria, a pensar en esos niños que uno tiene en el salón, sobre esos desarrollos, esas capacidades y las competencias que uno quiere desarrollar en eso, pues hay que tener en cuenta ese contexto, hacer esa reflexión desde ese conocimiento didáctico del contenido, pero también desde ese conocimiento del territorio y poder plantear entonces unas secuencias didácticas o unas progresiones de aprendizaje que nos permitan entonces mostrarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que la ciencia no es una verdad absoluta, que la ciencia es una construcción social que tiene unas fases, que tiene un proceso vivo, que la hace también viva y que constantemente podemos reconstruir y que ellos también, desde ese ejercicio, desde ese pensamiento, desde ese análisis, pueden entonces construir también y producir conocimiento con beneficio para ellos y con beneficio para su localidad. Más adelante entonces podemos profundizar un poco en este elemento, pero creo que en este punto pueden ser algunos prerequisitos para nuestra conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y partiendo justamente de esa necesidad que se expresaba en términos de la importancia del territorio y de la inclusión de objetivos de desarrollo, que también en otros espacios se han venido dinamizando, es importante observar también cómo se cruzan, se interpelan y se potencian de muchas formas los proyectos transversales con los elementos de la interculturalidad. Entonces le damos paso a la profesora María Niña para que ella nos dé ese abrebocas también. Buenas tardes, compañeros, compañeros del área, compañeros de la vida, compañeros de la misión, compañeros de todo aquel proceso que nos lleva a transformar todo el proceso educativo dentro del aula de clase y que se proyecta fuera de ella.
Yo soy María Lilia Paz Arriaga, docente del Bajo Cauca antioqueño, nacida, criada en toda esta parte del Bajo Cauca, líder en proyectos transversales, se llaman transversales porque permean todo el currículo y permean toda la institución. Entonces, la función mía y la parte mía en todo este proyecto de expedición currículo tiene que ver cómo hacemos que desde el proceso de la enseñanza de las ciencias naturales a la vez podamos hacer trabajo transversal con otras asignaturas o con otras áreas que nos permitan cambiar esa mirada que nosotros vemos de que solamente lo podemos hacer dentro del aula de clase. Es bien sabido que el departamento de Antioquia es intercultural, porque no es lo mismo hablar del Bajo Cauca que hablar del oriente, que hablar del norte, que hablar del suroeste. Yo siempre digo, ojalá que cada uno de nosotros podamos hacer ese recorrido y mirar esa diversidad de personas, diversidad de cultura, diversidad de talento, pero lo único que nunca nos podemos equivocar es que todos tenemos una misma misión. ¿Y cuál es la misión? Cambiar ese pensamiento que tenemos de que no somos capaces en ser capaz de hacer las cosas un poquito diferente. Es ahí donde los proyectos transversales se vuelven un eje estructurante dentro de este nuevo resignificación del currículo en área de ciencias naturales. Sí se puede, es difícil iniciar, pero ya después que uno le coge el ritmo, es muy facilito. ¿Cómo podemos hacer que desde nuestro currículo de ciencias naturales también podamos potenciar esa manera de reconocer el talento de nuestros estudiantes, que se vuelvan investigadores del aula, que se vuelvan potenciadores de un cambio de mirada del territorio y que a la vez sean capaces de proponer muchas cosas de forma diferente? Yo creo que resignificar el currículo en el área de ciencias naturales es la base para también decir, tenemos que resignificar esos proyectos transversales que en realidad se conviertan en proyectos transversales y nos lleven a ser incluyentes dentro de la interculturalidad que tiene el departamento y de a la vez cómo somos nosotros interculturales en el área de ciencia, porque no es lo mismo trabajar biología que trabajar química, que trabajar física, ecología. Entonces es cómo toda esa interculturalidad la puedo amarrar en algo que se llama proyecto transversal. Claro. Muy bien. Y entonces, con cada uno de estos componentes que son para nosotros un punto de partida para dar pie a esta conversación, desde la evaluación, desde la investigación, con esos tintes, con unos enfoques muy claros que hacen parte de un abordaje más de nuestros contextos socioculturales latinoamericanos, desde nuestros contextos tan diversos que tenemos en el departamento de Antioquia, cómo fortalecer esas dinámicas con un enfoque que permita desde la indagación escolar, en un sentido amplio de este enfoque, cómo puede permitir un abordaje de las ciencias naturales y de la educación ambiental con un sentido plural, diverso y que permita cuestionar y permita la pregunta y un lugar protagónico del estudiante en todo su proceso educativo. Y pensar cómo el territorio tiene esa posibilidad de que sea un escenario de aprendizaje de lo vivo, no solamente el laboratorio entendido como ese espacio donde se recrean prácticas que se han hecho de unos procesos en las diferentes disciplinas del ámbito de las ciencias naturales, sino que sea también la posibilidad de que a partir de la pregunta y de la posibilidad que da el entorno, se pueda gestar una mirada inclusiva,
¿cierto? Y que permita que esa mirada pues deje e interpele no solamente a los maestros y maestras, sino también a los estudiantes, con esos lugares protagónicos. Entonces, pensar un poco en esta conversación, cómo hay enfoques que tienen unas características epistemológicas que desde su objeto de conocimiento y con las líneas de investigación en didáctica, pues permiten tener ya por lo menos algunas rastreo de posibilidades en términos metodológicos y estratégicos que nos permiten a nosotros pensar por qué es importante la indagación en la escuela desde nuestros territorios. Y también con el ejercicio de toda la inclusión de los proyectos transversales, no como una imposición solamente porque sí tenemos que cumplir en ellos, pero ¿de qué manera? Y como la pregunta, y es que ahorita tenemos unas preguntas para que podamos interactuar y que conversemos en torno a estas preguntas, podamos identificar desde nuestro quehacer cómo vemos estos asuntos a partir inclusive de nuestra experiencia. Y en términos de la didáctica de las ciencias, decir que si tenemos una mirada retrospectiva de lo que ha sido el campo disciplinar de la didáctica, que debería ser ese elemento teórico, metodológico y estratégico que nos permita a nosotros como maestros y maestras de un área que tiene una riqueza infinita, reconocer desde su producción y nosotros como maestros y maestras profesionales de la educación que podamos generar un andamiaje entre esos constructos teóricos que muchas veces leemos de otros colegas que cuentan su experiencia a través de un proceso de documentación en sus artículos, en la participación en proyectos, pero también que esto permita que nosotros generemos nuestra propia documentación de nuestra propia experiencia en el aula y que esto sirva para pensarnos, bueno, ¿y en qué línea de la didáctica de la ciencia nosotros nos inscribimos? Para nosotros, ¿por qué será importante hacernos la pregunta, ¿cuál es mi rol y mi papel como profesional de la educación para impulsar y generar un estilo de enseñanza que me permita potenciar y fortalecer mi desarrollo profesional? En tanto, tener una mirada retrospectiva de lo que ha sido la didáctica de las ciencias como un campo específico donde se tienen una gran cantidad de líneas que pasan por la naturaleza de la ciencia y la epistemología, que también atraviesan lo que tiene que ver con la enseñanza desde un enfoque por proyectos, y entonces están todas las líneas que abarcan el ABP, todas aquellas que configuran la participación del estudiante como un activo de su propio conocimiento, no como un sujeto pasivo que recibe contenidos, sino que interpela, cuestiona su propia realidad. Y en estas líneas donde está también la modelización y unas líneas nuevas que son muy interesantes, que son aquellas las que vinculan aspectos socioemocionales, el afecto, y cómo esto se suscribe a potenciar procesos de aprendizaje. Y ya cuando hablamos de aprendizaje, por mucho tiempo, otras disciplinas le han, digamos, marcado tendencias y que la educación ha traído para sí entender cómo se da el proceso de aprendizaje desde lo cognoscitivo. Entonces, por mucho tiempo la psicología cognitiva ha entregado estos elementos que han aportado, pero hoy en día desde unos campos disciplinares que van generando unas entregas que hay que observarlas obviamente con el debido cuidado por lo que puede significar para el campo de la educación, son aquellas que vinculan los procesos del funcionamiento del cerebro. Y entonces la neurociencia cognitiva, verla como una posibilidad de comprensión de lo que ocurre desde ese cerebro fisiológico, desde ese cerebro biológico, y cómo esto puede repercutir, de qué forma, a qué nivel y qué alcance pueda tener la neurociencia cognitiva vista hacia la educación. Y entonces hemos visto algunas líneas emergentes que hablan de neurodidáctica, etcétera, y es importante observar con premisa del contenido qué elementos realmente pueden configurar
un aporte que sea sumamente significativo. Entonces, pensar en el ámbito de la didáctica de las ciencias como un campo disciplinar, que es aquel en cuyo objetivo, por su propio objeto de conocimiento, desde la estrategia, la metodología, desde ese objeto que tiene a nivel epistemológico, debe ser una ruta muy importante para nosotros como maestros y maestras del ámbito de las ciencias naturales y de la educación ambiental, y verlo en ese sentido. Entonces, incluir esa mirada también como profesionales de la educación en este ámbito es absolutamente importante y necesario. Dando entonces como este abrebocas un poco de lo que va a ser o de lo que estamos pretendiendo con esta conversación, queremos generar como unas preguntas. Entonces, Jesse, si puedes pasar en la diapositiva. Claro que sí, Caro y colegas. Sí. Vamos entonces a compartirles aquí las preguntas. Dime, Caro. No, y para que los maestros entonces también puedan dar respuesta a ellas en la medida en que vamos conversando con unos elementos que tenemos en las diapositivas anteriores, entre todos, mientras ellos también van dando su aporte. Listo, profes. Vamos a compartirles un enlace de un Padlet donde ustedes también van a encontrar las preguntas por si alguien quiere dejar su participación por este medio. La idea es que también podamos abrir nuestros micrófonos, aportar también frente a los elementos que hasta el momento han compartido nuestros colegas del área. Entonces voy a compartir inicialmente el enlace del Padlet. Ustedes van a ver acá, si están viendo la pantalla, que están cargadas las 3 preguntas que acabamos de ver. Las vamos a leer. La primera pregunta nos dice, ¿qué elementos le permiten enfocar la investigación como eje articulador en la enseñanza de las ciencias naturales? ¿Qué debemos tener en cuenta para que esa investigación en el aula se pueda dar y nos permita a nosotros direccionar esos procesos de enseñanza y aprendizaje? La segunda, ¿qué elementos de su práctica docente considera clave para comunicar y desarrollar una cultura científica en la escuela? Un elemento, profe, es muy interesante a la hora de dialogar y pensar, porque creo que hemos crecido muchos visibilizando en otros una resistencia al campo de las ciencias, incluso de nuestros estudiantes, para algunos una prevención con los contenidos del área, digamos, por muchos asuntos que a nivel cultural se han dado y que plantean lo tedioso y lo difícil de pensar en el campo de las ciencias. Y la tercera, ¿cuáles deberían ser los principales objetivos y o propósitos de la enseñanza de las ciencias para desarrollar capacidades, habilidades, destrezas en nuestros estudiantes? Listo, entonces tenemos aquí el Padlet. Vamos a compartirles a ustedes a través del chat. Ya mismo lo estamos colocando. El enlace para que ustedes puedan acceder, pero también, profes, quien desee hacer su participación puede ir alzando la mano para que podamos ir abriendo el micrófono. ¿Listo? Entonces, ya lo tienen a través del chat. ¿Listo? Ahí ustedes lo tienen en el enlace. Podemos también generar un QR por acá. Vamos a compartirlo. Aquí también, profes, para quien desee pueda escanear el código QR que tienen aquí en pantalla. Es una manera de acceder de manera rápida desde sus celulares a través del escaneo de este código. Listo. Nos cuentan, profes, por el chat si les va dando el acceso. Nos dicen sí, no, para ver si están logrando acceder a la herramienta. Sí, gracias. Listo, ustedes nos van contando si les funciona el enlace. Si tienen algún inconveniente, nos hacen la señita. El enlace está acá en el chat. Ya se los vamos a volver a compartir a todos. Un segundito. Ahora sí, profes, creo que está para todos el enlace. Listo. Listo, profes. Entonces ahí tienen el enlace, quienes ya escanearon QR y lo tienen ahí. Entonces voy a ir donde nos indica Carolina para que tengamos también estos insumos anteriores.
a la hora de repensar, ¿cierto? Carolina, ¿me indicas dónde dejo la presentación? Sí, en la diapositiva. En esta. Exactamente. Listo. Compañero Ferney. Bueno, entonces, mientras abrimos este espacio de preguntas con nuestros compañeros maestros invitados, pues nosotros queremos puntualizar un poco sobre cada uno de esos componentes que en el equipo de colectivos de maestros hemos logrado hacer un poco la reflexión en torno a los elementos que configuran un currículo. Y uno de ellos es la evaluación. Teniendo en cuenta que la evaluación en su sentido más amplio, pues aborda diferentes componentes, quisiéramos hablar un poco de la evaluación, no en lo que tiene que ver la evaluación formativa y la evaluación de los aprendizajes o para el aprendizaje, sino en lo que corresponde a la evaluación curricular, teniendo en cuenta que un currículo que no se evalúa de manera permanente es un currículo que tiende a estancarse y a no responder a las necesidades y a las coyunturas actuales. En ese sentido, hacemos una crítica dentro del equipo de expedicionarios frente a los insumos que hoy en día tenemos para evaluar la pertinencia o no del currículo de ciencias naturales, y nos damos cuenta que los mecanismos para valorar los procesos de enseñanza son muy limitados cuando solamente hacemos una evaluación teniendo como resultado las pruebas estandarizadas. Hablamos entonces de la importancia de apropiar un modelo de evaluación mucho más amplio, con un enfoque que permita hacer lectura del territorio, pero también lectura de las realidades en términos de lo que plantea Stoppenwien sobre el modelo SIP, una evaluación de contexto, una evaluación de insumos, una evaluación de procesos y una evaluación de productos. Y en el largo plazo poder llegar a una evaluación de impacto. De esta manera aplicar un modelo, el modelo CIPPI, que serían como esas siglas para reconocer un poco sobre por qué ahondar en la evaluación curricular desde una mirada más amplia. Esto nos permite a nosotros trascender sobre la evaluación misma. La evaluación por sí misma constituye o se constituye en un elemento potenciador no solamente del currículo como tal, sino de la práctica misma. De ahí entonces que hemos estado en un ejercicio de discusión permanente sobre cómo abrir este equipo de trabajo a cada uno de los maestros en su territorio para que esa evaluación que nosotros hemos hecho en la ruta de expedicionarios pues pueda trascender a la participación activa de cada uno de ustedes, y por eso estas preguntas tan importantes y cómo servirán de insumo para nosotros poder enriquecernos, teniendo en cuenta que la mirada de los maestros, sus voces desde el territorio, así como nosotros representamos diferentes, digamos, actores, porque acá entonces están coordinadores, están maestros de la básica, maestros de secundaria, de la media, en regiones tan diferentes, pues también queremos que ustedes participen de estos espacios y que podamos luego dentro de las comunidades, ojalá pues en un futuro cercano, poder socializar estas experiencias de construcción para enriquecerlas, obviamente con una evaluación, como lo reitero, más allá de una evaluación estandarizada, que si bien son un insumo importante, es necesario trascender la mirada dentro de la escuela. Y es justo en el escenario de la evaluación donde pues uno puede generar una gran cantidad de preguntas y de cuestiones. Una de ellas es trascender el ámbito de lo evaluativo como una mirada solamente del contenido, sino posibilitar también la evaluación desde la formación, incluyendo ese abordaje casi sistémico de las competencias, donde esa pregunta no solamente por el concepto y el contenido sea vista desde el quantum y trascender hacia ello. Y creo que en muchos otros escenarios también se ha dado una gran cantidad de discusiones alrededor de cómo hacer de una herramienta posibilitadora la evaluación en términos también formativos, que supere el quantum, que vincule lo que, digamos, el sistema pide en términos de lo curricular, en términos del contenido, pero que eso no signifique que no se pueda transformar y que no se pueda interpelar, porque justamente una de las preguntas es
qué ciencia debemos enseñar para el siglo XXI, en estos albores en los que estamos viviendo, ya estos más de 20 años de este siglo, las cuestiones relevantes que debemos enseñar, qué es problematizador y cómo desde esa mirada de la evaluación debemos generar un gran, digamos, viraje en términos de que esto nos interpele a nosotros. Si evaluamos una gran cantidad de contenidos, cómo ellos van a ser competentes para resolver problemas, que es lo que tenemos en el mundo son problemas, ¿cierto? Y esa es una de las grandes preguntas y retos que como maestros y maestras tenemos, y es ir más allá de ese quantum y qué es lo que estamos enseñando y de qué manera lo estamos evaluando. ¿Qué es lo que es importante que un estudiante de este siglo aprenda sobre ciencias? Porque haciendo un ejercicio con grupos de estudiantes de diferentes ámbitos, incluyendo el universitario, preguntas relevantes sobre para qué, a quién le cree de contenidos en ciencias o cuáles son los contenidos de ciencias que más recuerda, se da uno contra la pared de ver que muchos de los contenidos se olvidan, ¿cierto? Y que quedan más en la memoria procesos, algunos procesos vividos a nivel metodológico. Entonces es muy importante también como poner ahí sobre el escenario también como este elemento. Bueno, Caro, vamos a ver cómo vamos en el Padlet. Listo, vamos a dar una miradita, cómo vamos hasta ahora para que vayamos continuando nutriendo esta conversación. Pues por aquí vemos que ya tenemos algunas participaciones. Profe, les estaba contando por el chat que digamos en esta versión del Padlet, ustedes pueden participar dando clic en el símbolo más y ahí van agregando su participación. Listo, entonces yo deseo participar en la primera pregunta, en la segunda o en la tercera, doy clic en el más y él me abre aquí una ventanita donde yo ya puedo ingresar mi participación. Coloco un título del asunto, ¿cierto? Y aquí puedo escribir, adjuntar cualquier tipo de información que pueda o quiera aportar. Listo. Para quienes están familiarizando con la estrategia de participación a través del Padlet. Caro, no sé si vamos antes de mirar los mensajes para darles un tiempo también a los profes. Hay una pregunta por aquí que nos deja Oscar Tulio. ¿Te parece si vamos mirando las preguntas mientras los profes terminan de ingresar a participar? Sí, claro que sí. De hecho, los compañeros también van a seguir nutriendo la conversación. Listo. Entonces, no sé, Caro, si algún compañero continúa o le damos apertura a esta pregunta. Sí, yo creo que podríamos dejar y aglutinar las preguntas y luego hacerlo. Listo. Entonces, Listo. Entonces, profes, también está abierta la opción de preguntas. Ya tenemos una de Oscar Tulio. Pueden también utilizar esta herramienta para preguntar. Adelante, Caro. ok. Bueno, entonces luego de esa mirada, de esa reflexión a la que nos invitaba el profe Ferney sobre esa posibilidad que da esa transformación desde la evaluación curricular y como uno de los elementos importantes dentro de la conversación, de posibilitar que el maestro y la maestra pueda vislumbrar la enseñanza y el aprendizaje, porque esto es en doble vía, porque estamos hablando de un proceso que es absolutamente direccional, como un objeto de reflexión en un continuum, es decir, un maestro y en palabras de Schun, práctico reflexivo de su quehacer. ¿Quién más que nosotros somos los llamados para interpelarnos acerca de lo que hacemos? Entonces, vislumbrar la enseñanza de las ciencias como un elemento absolutamente importante de nuestro quehacer y que además permite generar un proceso de desarrollo profesional, porque en la medida en que nos cuestionamos sobre qué es lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, para quién lo enseñamos y qué va a permitir que eso que enseñamos y de la manera en que lo hacemos va a desarrollar realmente capacidades investigativas de pensamiento crítico y yo le apuntaría pensamiento sociocrítico, ¿cierto? Porque los contenidos disciplinares tal vez se puedan aprender de muchas formas, pero ese asunto de lo social y de las emociones es absolutamente importante.
Víctor. Creo que ahí esa mirada también con esa vinculación de los ODS, que para nosotros fue pues importante y un criterio para considerar. Claro que sí, Caro, es un elemento clave, dado que es una apuesta que de la UNESCO se viene generando a nivel mundial, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos que tener claro que en este momento como humanidad enfrentamos unas problemáticas ambientales que eh, no se pueden dejar de lado en el campo escolar. Entonces, esas apuestas de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos invitan a generar esa resignificación también del currículo en el ámbito de ciencias naturales, pero que converse con esos proyectos educativos institucionales y con estas potencialidades y con estas problemáticas de nuestras comunidades. Y aquí también es importante resaltar que no solamente hay que hablar de las problemáticas, sino también de las potencialidades. Nuestro territorio tiene unas potencialidades en temas de diversidad, en temas de ecosistemas, en temas de cultura, porque recordemos que cuando hablamos de ambiente, de la Política Nacional de Educación Ambiental y de la Política Departamental de Educación Ambiental de Antioquia, concebimos el ambiente como un conjunto sistémico, como un elemento donde están interrelacionadas todas las realidades sociales, las realidades físicas, las realidades biológicas, económicas y culturales de una región. Por lo tanto, aquí también es importante entonces que estos ODS conversen con ese plan de estudios, conversen con ese modelo pedagógico de la institución, conversen con esas competencias que debemos desarrollar para de esta manera poder resignificar entonces realmente el territorio o el contexto y que estas palabras no terminen siendo solamente la palabra de moda que quede bonita en todos los documentos que hagamos en nuestros discursos, sino que realmente puedan materializarse en el ejercicio de la enseñanza, en los ambientes de aprendizaje donde nos relacionamos con nuestros estudiantes. Y aquí también con lo que hablabas ahorita, Caro, de todo este aporte de la neurociencia cognitiva, es importante resaltar ese elemento de que al hablar de territorio y de contexto y de experiencias y sociabilidad, no es algo solamente aleatorio. Cuando nuestro cerebro aprende, realmente aprende a partir de la experiencia, porque cuando sometemos el cerebro a estímulos sensoriales o a estímulos de nuestros sentidos, se generan entonces las conexiones entre neuronas, ¿cierto? Esa sinapsis. Y cuando se genera esa sinapsis es donde se genera el aprendizaje, se generan nuevas redes de pensamiento. Y esto es posible entonces a partir de esa experiencia. Y nuestros estudiantes, si recordamos nuestros lineamientos curriculares, que retoman lo que plantea Husserl sobre el mundo de la vida, ellos vienen de un mundo de la vida, tienen ya unas construcciones de explicación de algunos fenómenos a los cuales se han enfrentado y esas construcciones o ideas previas o preconceptos o como deseemos nombrarlo, les permiten a ellos dar solución a esas situaciones. Pero entonces en la escuela hay que tomar esas ideas previas, generar experiencias de aprendizaje que también les permitan anclarse, irlos llevando en esa progresión de aprendizaje para de esa manera generar transformaciones cognitivas que les permitan entonces consolidar unas capacidades que nos lleven a ser ciudadanos críticos, porque la ciencia entonces nos permite es pensarnos desde un acervo de conocimientos, desde una estructura, desde una metodología, poder entonces concebir nuestra realidad, reflexionarla, analizarla y transformarla. Entonces, desde ahí también esa importancia entonces de estos ODS y de este territorio desde la neurociencia cognitiva y desde la transformación de la didáctica de nuestras clases. Entonces, yo creo que desde ahí es importante entonces concebir un elemento que a nosotros como equipo también nos ha generado mucho el pensamiento, tiene que ver también con las ideas, las grandes ideas de la ciencia, que es una propuesta que busca entonces pensarnos esa progresión de aprendizajes en términos de ideas cíclicas que van en aumento. Los invitamos también a conocer ese texto, las grandes ideas de la ciencia. Hay 2 tomos de esta propuesta a nivel internacional y que permea también el discurso de la propuesta que nosotros venimos trabajando desde Expedición Currículo. Bueno, no sé qué más podamos conversar. Yo estuve mirando un poco el Padlet también y hay unos aportes de los compañeros que van muy en línea con lo que venimos conversando. Entonces, Caro,
podemos continuar de pronto con otro compañero o si escuchamos a los compañeros desde el panel, no sé. Siguiendo en la línea que viene hablando Víctor, en la que nos encarriló Fermey, también tenemos que recordar, en el área de ciencias naturales, en forma obligatoria nos hablan de varios proyectos, ¿cierto? Que es salud sexual y reproductiva, que es educación ambiental, que lo relacionamos siempre con el PRAE, y hay otras clases de proyectos que se relacionan directamente en el área, pero que tocan otras áreas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros para resignificar el hecho de incluir esos proyectos en el área de ciencias naturales, no dejamos a un lado reconociendo que la naturaleza del conocimiento, o sea, tenemos ese conocimiento en ciencias naturales, pero ¿qué queremos hacer con ese conocimiento? ¿Y qué queremos que nuestros estudiantes hagan con ese conocimiento? ¿Ese conocimiento se va a quedar simplemente en ciencias naturales? ¿O ese conocimiento se va a trasladar o va a comenzar a andar por toda la institución educativa, por todo su territorio y por todos los compañeros que tengan que ver con eso? Es ahí donde nosotros nos hacemos la pregunta y decimos, no, para trabajar proyectos transversales no necesitamos que tenga que decir es el proyecto de educación sexual. Necesitamos conocer esa interrelación entre lo que queremos enseñar y lo que queremos, las interculturalidades que muestra el territorio, porque no es lo mismo hablar de minería en el occidente que es lo mismo hablar de minería en el Bajo Cauca. ¿De qué proyecto genera ese tema de la minería que nos vuelva interdisciplinario, que se vuelva transversal y que a la vez no deje de lado todo lo que tiene que ver con educación ambiental? Cómo son nosotros los ODS los incluimos en toda nuestra práctica pedagógica y a la vez valoramos la importancia que tienen ellos en las ciencias naturales. De cada uno de nosotros parte del hecho de que respetamos la diferencia. Antioquia es un territorio súper diferente, pero es tan diferente que nosotros tenemos que comenzar a mirar qué talento poseemos cada uno de nosotros. A nosotros como docentes se nos hace muy difícil, pero demasiado difícil en ocasiones, decir, pero es que si trabajo proyecto dejo de dar mi clase. No, uno la clase la puede intercalar muy de la mano con esta nueva forma de repensar ese currículo, porque estamos mirando cuáles son nuestros propósitos, qué competencia tenemos ahí. Podemos intercalar propósitos, competencias, práctica pedagógica, sin salirnos de la ley y mirar el talento de nuestros estudiantes. Todo eso lo podemos hacer. Entonces, la idea es de que esos proyectos transversales sean una parte importante en la hora de practicar todo lo que tenga que ver con el área de ciencias naturales, porque es que nosotros somos diversos. Y miren, si no, la diversidad que tenemos en el equipo de ciencias naturales, somos súper diversos. Ahora, si usted mira un aula de clase, se encuentra con una diversidad enorme, porque no tienes estudiantes iguales. Entonces, como no los tienes iguales, tú tienes que valorar la importancia de esos aportes que te van a dar esas personitas que tú tienes en ese aula y lo que puedes hacer fuera de ella. Y a propósito de esa posibilidad de integración, de vislumbrar cómo a partir de un proyecto con una estructura que permita incluir las inquietudes de los estudiantes, porque partimos muchas veces de la premisa de que para un estudiante puede ser o no aburrida la ciencia, ¿cierto? Pero ¿qué tanto protagonismo le damos en nuestras actividades, en la planeación
a que la pregunta sea un eje que permita que se cuestione la realidad circundante, la realidad global, los problemas que hay, no solamente en este momento coyuntural de crisis, es una crisis a gran escala, multidimensional, pero sí en nuestros procesos, incluyendo la posibilidad de integrar los proyectos transversales, no pensamos en cómo la pregunta puede ayudar a dinamizar una inquietud que pueda tener un estudiante en diferentes niveles, sino que todo el tiempo, por cumplir, digamos, con esa mirada contenidista, que es en cifras, es lo que más se destaca, por ejemplo, en América Latina y el Caribe. Los currículos, nuestros currículos en Latinoamérica son altamente contenidistas, lo que mayor enseñamos en nuestras planeaciones curriculares es un porcentaje altísimo de contenidos de biología, se queda un poco el ámbito de la física y la química, pero son contenidos en repetición a propósito de lo que nos contaba Oscar sobre la posibilidad del laboratorio, pero que es ir más allá de un espacio físico llamado laboratorio, sino pensar cómo a través de los proyectos inclusive pedagógicos transversales realmente podemos ver la escuela, el entorno y las problemáticas del entorno como una posibilidad de indagación y que sea ese laboratorio de lo vivo, de los problemas que hay que atañen en el ámbito de las ciencias. Entonces ahí Oscar en la conversación tenía algo más que contarnos sobre esto. Bueno, bueno, voy a hacer un momentico de avisos parroquiales. Es que hay una persona que participó del proyecto también y estuvo muy comprometido con nosotros, pero en el momento no se encuentra presente, pero él es parte de nuestro equipo, que es Daniel Zapata, que es otro maestro que también le puso alma, corazón y vida al proyecto. Lo que también quiero aportar es en el siguiente sentido. Por una pregunta que leí, que la está planteando, ya se me olvidó, alguien que hay por acá, déjeme, yo prendo la cámara, antes de que me regañen, por una pregunta sobre el aburrimiento de los estudiantes, que ellos no querían hacer ferias escolares. Yo no tengo la varita mágica, pero yo le puedo contar algunas cosas que tienen que ver con lo que uno como docente ha reflexionado al respecto. Pues, como ustedes saben, yo soy docente de física. La física tiene una reacción natural de los estudiantes, o no tan natural, pero es una reacción, cierto rechazo, contra el cual a casi todos los docentes de física nos toca enfrentarnos. Yo siento que lo primero es que la curiosidad es innata al humano. Los niños son curiosos, el ser humano es muy curioso, y que a veces nosotros en la escuela no favorecemos todas esas manifestaciones de curiosidad. En ese sentido, yo invitaría a que la curiosidad permanezca viva. ¿Y cómo hacer que la curiosidad permanezca viva? Pues que ellos la expresen, no generar ferias de ciencia con temas del maestro, darle la oportunidad. Ellos tienen cualquier cantidad de ideas que nosotros podemos aprovechar y que podemos acompañar, ¿cierto? Porque al final las respuestas las encuentran son ellos. Nosotros no tenemos respuestas, son las que tenemos, son las de nosotros, que a veces las adaptamos para ellos. Pero yo diría que es muy importante que la curiosidad tenga un espacio. Y en ese sentido, también es muy importante que la voz de ellos tenga un espacio aún más grande. Yo algunas veces lo he hecho y me ha funcionado muy bien. Los chicos al principio son tímidos, después son más tímidos. En la medida que ellos van ganando conocimiento, su autoestima va creciendo y la posibilidad de expresarse, porque a veces es que el idioma de la ciencia también los intimida un poquito, van ganando en autoestima y van subiendo, y posteriormente pues ya no hay cómo pararlo, ¿cierto? Ahí también hay que dejarse apoyar. Siento que, por ejemplo, desde la gobernación hay algunas iniciativas que acompañan las escuelas. Hagámosle, estemos en red, acompañémonos como docentes. Esto no es solo. Lo que a uno le funciona, al otro también le puede ser de mucha utilidad. Por estos días, Parque Explora está haciendo un ejercicio muy interesante con muchas instituciones educativas
que es, bueno, este proyecto que ellos están trabajando, que en este momento se me escapa el nombre, pero siento que es una manera de ir mostrándole a los chicos cómo se hace investigación en el aula, cómo se pueden elegir los temas que ellos a bien tengan resolver, y pues lo otro es que no vamos a formar científicos de primera línea, ¿cierto? Pero el mundo sí necesita científicos de primera línea. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es la parte que nos corresponde, y es no matar su curiosidad. Ahí para. Gracias. Bueno, maestros y maestras, vamos entonces ya para ir cerrando este espacio, que como bien les comentamos es un abrebocas, no es digamos como el espacio de lleno donde vamos a compartir toda la propuesta, porque todavía pues son muchos elementos que siguen en conversación. Vamos a dar una miradita rápida al Padlet. Listo, entonces estamos viendo aquí en pantalla frente a la primera pregunta: ¿qué elementos le permiten enfocar la investigación como eje articulador de la enseñanza de las ciencias? Vemos acá algunos comentarios. Nos hablan de pensar y fomentar la participación de los estudiantes como un elemento también importante articular a la investigación. No podemos hablar de investigación si no tenemos espacios donde los chicos también puedan construir y proponer. Nos dicen por acá cómo incorporar la curiosidad y la motivación en el desarrollo y planteamiento de las clases, algo muy alineado a lo que nos decía Oscar. El enfoque del desarrollo tecnocientífico, ¿cierto? Cómo vincular la ciencia y la técnica, cómo llevar el conocimiento en ciencias a una aplicación que permita también dinamizar esos procesos en el aula. Nos dicen acá incorporar elementos de la realidad, cómo entonces la investigación debe también conectarse con lo que sucede en el entorno, de manera que tenga también sentido esos procesos investigativos que vamos desarrollando y fomentando en el aula. Nos hablan acá de poder analizar el conocimiento previo, contextualizar lo que hacemos en el aula, tener en cuenta los deseos de los estudiantes, situarnos quizás también en un enfoque que nos permita darle direccionamiento a las propuestas académicas que planteamos, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar por acá rápidamente la segunda pregunta. ¿Qué elementos de su práctica docente considera clave para comunicar y desarrollar una cultura científica en la escuela? Entonces nos dice por acá Elizabeth que el trabajo cooperativo en conjunto con las familias de la comunidad puede ser también una manera de extrapolar ese proceso de alfabetización científica, no solo con los niños, las niñas y los jóvenes, sino también llevar a la familia que se interese por hacerse preguntas y por buscar y explorar caminos de posibilidad frente a ellas. Tenemos también el relacionamiento con los fenómenos, problemas ambientales en contexto, que es una línea de conexión también muy importante de los contenidos del área. Y es justamente lo que mencionaban ya nuestros colegas, la conexión de la ciencia con la realidad, con el mundo que nos rodea, con el conocimiento necesario también para entender las dinámicas globales. Nos dicen por acá que en la práctica docente debemos también pensar la relación con esos 6 saberes, el saber conocer, el saber pensar, el saber hacer, el saber innovar, el saber ser, ¿cierto? ¿Cómo englobamos eso también dentro de una propuesta? Y mostrar que la ciencia está en todo. Un comentario que nos hace Laura y que nos lleva también a romper un poco con esa aversión en muchos contextos por la ciencia, al tildarla de tediosa, difícil e incomprensible. Miremos también por acá qué aspectos tenemos en la tercera pregunta. ¿Cuáles deberían ser los principales objetivos y propósitos de la enseñanza de las ciencias para desarrollar capacidades en los estudiantes? Entonces nos dice por acá, conocer el entorno institucional, volvemos al asunto de la contextualización, cómo el objetivo de la enseñanza entonces quizás debe ser empezar de lo propio, empezar de adentro y comenzar a relacionar también con lo que pasa a nivel global. Nos dicen acá tener en cuenta esas competencias, la predicción, la explicación, la comprensión de los fenómenos, que en algunos casos maestros vamos a darnos cuenta que está muy relacionado con las competencias que nosotros buscamos fomentar desde enfoques como STEAM, desde enfoques como aprendizaje basado en proyectos, quizás desde estas líneas alternativas vemos cómo el planteamiento del aula, al generar preguntas en los estudiantes, a encaminarlas también hacia la generación de procesos más sistemáticos, fortalecemos también habilidades y competencias. Nos dice por aquí Zurich, popularizar las ciencias, mostrarlas como algo alcanzable y la necesidad de su aplicación. La pregunta que yo creo que muchos nos hicimos en el colegio,
¿y eso para qué me sirve, profe? ¿Cierto? Eso que estoy aprendiendo en ciencias, ¿qué le puede aportar a la comprensión del mundo, pero también a la pregunta por el sujeto y su participación en esos entornos globales? Nos dice por acá fomentar valores ciudadanos a través de esas habilidades investigativas, quizás aprender a no tragar entero, aprender a discernir sobre la información que encontramos en los distintos medios, pero cómo ese proceso de incentivar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes, que es una de esas habilidades científicas que desde autores como Tamayo podríamos plantear, cómo eso también nos permite prepararlos para enfrentar el mundo y para enfrentar ese ejercicio ciudadano desde el conocimiento en ciencias. Listo, entonces, profe, es un abrebocas. Ustedes van a seguir teniendo acceso al Padlet. La idea es que con esta información también va a ser un insumo para el equipo, continuar abriendo estos espacios de debate, poder volver a revisar esas construcciones iniciales alrededor de la reflexión del currículo en ciencias y nos podamos volver a encontrar en una conversación quizás ya más profunda de cada uno de esos nodos. Listo, entonces, Caro, te doy la palabra mientras voy organizando aquí las preguntas para que ya hagamos el cierre de acuerdo a los interrogantes de los maestros y maestras. Claro que sí, Yesenia, muchas gracias. Ahí se pueden vislumbrar una cantidad de match o de coincidencias con todo lo que nosotros hemos venido desarrollando y creo que la idea es que todos nos podamos como vislumbrar allí. Ferney, a propósito, había por allí una pregunta relacionada con la formación y con la evaluación en términos curriculares. Sí, Carolina. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los participantes por apoyar esta actividad del Padlet y también por elaborar sus preguntas. Este es un mecanismo no solamente de participación, de evaluación permanente. La evaluación se hace de manera siempre holística, de manera reflexiva. Y la profe Natalie nos pone a pensar sobre dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la transversalización y el otro, el trabajo en colectivos docentes. La pregunta puntual para de pronto aquellos que no han podido verla, Natalie nos plantea cómo hacer para que algunos pares vean la transversalización como una oportunidad de aprendizaje para los chicos y que quieran unirse al proceso. Es una pregunta que tiene dos tópicos importantes, transversalización y trabajo en colectivos. Sobre la transversalización, es importante, y lo plantea el maestro Zuviría cuando nos habla de la necesidad de abordar el tema del asignaturismo en la escuela. Ya se ha tocado, aunque de manera pues muy elemental acá en este conversatorio, de por qué las ciencias no pueden verse fragmentadas solamente en esos componentes que la integran, sí, pero no en el momento de la enseñanza desarrollar los procesos biológicos aparte, los procesos físicos, los procesos químicos, como si fuesen elementos aislados. Es a través de la integralidad que podemos lograr que las ciencias naturales en una conexión con la vida misma, con el territorio, pues tenga mayor significatividad para el estudiante. Y cuando hablamos de transversalidad, ya no solamente hablamos de los componentes internos de la ciencia, sino de cómo llevarlas a otras áreas del saber, pues es fundamental escudriñar un poco sobre las competencias científicas que se propenden trabajar en el área, como la observación, la indagación, el cuestionamiento, pues digamos que son competencias transversales con las competencias comunicativas en lengua castellana, con la resolución de problemas en matemática, de tal manera que acá el tema de la transversalidad, de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad, algunos conceptos pues que tendríamos que generar otro debate, otro tema como este para abordar qué implica esto en el proceso de enseñanza, si no se hace la invitación a que no podemos seguir fragmentando el currículum. Es una de las críticas que tiene nuestro sistema educativo y en donde tenemos que aprender de los países desarrollados, que el currículo cada vez se encuentra más integrado y que aborda situaciones cotidianas de la vida diaria, que ahondas en situaciones reales donde el conocimiento se pone en práctica. Y finalmente el llamado que hace la profe, yo creo que es el llamado que haríamos en cada una de las instituciones a que los maestros de ciencias no nos pensemos de manera aislada. Tenemos que trabajar en colectivos docentes, tenemos que propender porque esas comunidades de aprendizaje que ya en el territorio antioqueño, con colegios que han sido acompañados por el PTA, tienen una gran ventaja porque sabemos que estos espacios son para generar discusión, para generar propuestas y tenemos que fortalecernos cada vez más como equipo. Si como equipo no logramos consolidarnos, todas las propuestas que tendamos a hacer van a carecer de sentido porque esto en últimas tiene significatividad cuando todos sabemos y trabajamos en equipos por unos mismos propósitos.
Muy bien, profe Fernel. Creo que ahí se da entonces esa posibilidad de apertura frente a lo que construimos en relación a lo que es nuestro quehacer y nuestro acervo, porque lo que somos como maestros y maestras indudablemente parte también de lo que muchas veces somos en la esencia, de cómo también pasa por nuestro lente retrovisor de cómo concebimos lo que fue el aprendizaje y cómo concebimos lo que es la enseñanza. Y por eso, no solo que quede como un asunto retórico, sino que de manera permanente nos interpelemos y cuestionemos sobre lo que hacemos. Y hay una pregunta del profe Oscar Tulio que menciona cómo separar lo estandarizado, lo territorial sin afectar la alfabetización científica. No sé si alguno de los compañeros se anime como a Víctor. Gracias, profe Carolina. Sí, estaba por acá mirando la pregunta. Yo creería que habría que centrarnos primero no en separar, sino en línea de lo que plantea el profesor Ferney, es en unificar, en mirar esos puntos donde puede haber interconexión para generar ese sistema o esa red de problemas o de conceptos que nos permite entonces llevar al estudiantado desde ese mundo de la vida que nos plantea Husserl, desde esas ideas conceptuales que ha construido en su entorno, para poder irlos llevando a comprender entonces ese entramado de ideas científicas. Entonces no es separar, es mirar. Si vemos, por ejemplo, los estándares básicos de competencias, como nos lo esbozaba el profesor Fernay también, nos plantea entonces unos ejes desde los cuales vamos a trabajar esa nos deben guiar al momento de yo sentarme como maestro a planear mi clase o a planear mi intervención didáctica. ¿Sí? Recordemos que no solamente yo me pienso una clase de 1 hora, de 2 horas, sino que yo me pienso una unidad, yo me pienso un periodo y desde ahí empiezo a mirar cuáles son las competencias que voy a desarrollar en esa intervención y entonces empiezo a mirar cuáles son las potencialidades o las problemáticas que hay en mi territorio, en mi comunidad y empiezo a mirar cómo enlazarlas. Eso sí, como lo planteaba ahora el profesor Oscar Meneses también, desde esa pregunta que problematice la investigación en el aula, que es uno de los ejes transversales de nuestra propuesta, en el ejercicio entonces de poner a conversar esos estándares bases por competencias, conversar esos saberes que hay en mi territorio, esa identidad cultural o como lo diría Falsborda, esos valores fundantes de mi comunidad, cómo los pongo a conversar para de esa manera generar entonces esa construcción de capacidades de acervo cognitivo en mis estudiantes desde el pensamiento científico, desde ese pensamiento crítico que lo consolide, como lo plantean los compañeros ahora, ese ciudadano crítico de la realidad. Gracias, Víctor. Y además es importante ponernos sobre la mesa qué comprendemos por cultura y o alfabetización científica, porque en algunos textos uno puede encontrar autores que refieren lo uno o lo otro, o inclusive algunos que las ponen en términos analógicos. Yo me decantaría un poco más a título personal por lograr esa cultura científica, donde esos elementos también no de una alfabetización contenidista, sino de aquellos que permitan vincular los problemas que existen a nivel social y natural y que ello sirva como asidero para pensar en cómo el territorio es vinculante en las planeaciones curriculares y que atañen también lo que debe saber un estudiante, no solamente pues hoy en día, pero si estamos hablando de la resignificación de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y de la educación ambiental, es pensarnos a través de cómo planeamos los contenidos a nivel curricular, mediados también, como lo decían los compañeros, por esos ejes dinamizadores que hacen parte de nuestra normativa y que cuando uno los lee y uno trata de hacer una vinculación que articule realmente con las problemáticas, podemos ver que hay una posibilidad bastante significativa y con una mirada flexible al currículo y altamente pluralista, donde permita no solamente que estas cuestiones aparezcan allí de manera explícita, sino también cómo podemos conversar con otras áreas, porque es absolutamente importante. La ciencia hace parte de los procesos del mundo natural y social
y como decía ahorita Víctor, los científicos o esa imagen a veces degenerada de lo que es la construcción de la ciencia para los estudiantes y como nos llega a nosotros generalmente es una ciencia aislada, es una ciencia que se hace por algunas personas. En una reciente encuesta, por ejemplo, se le preguntaba a los estudiantes con una afirmación, no como pregunta, sino como una afirmación, qué tan de acuerdo estaban con que los científicos que trabajaron para la adquisición de la vacuna de SARS-CoV, del COVID-19, trabajaron cada uno en sus laboratorios aisladamente y luego comunicaron sus hallazgos y el porcentaje fue más del 80%, o sea, que todavía se ve una ciencia donde se ve a unos grupos aislados trabajando en algunos tópicos, luego se comunica a la humanidad los hallazgos y ya. Entonces hay una imagen de esa ciencia en la que no se trabaja en comunidad que todavía es muy persistente. Por eso es muy importante vincular elementos que nos permitan configurar lo que necesitamos que un ciudadano que sale de la escuela, bien sea para continuar su proceso de formación a nivel académico, técnico o profesional, o al mundo laboral, cuál es el ciudadano que tenga una cultura científica, porque inclusive como se pone en tela de juicio, y ustedes yo creo que lo vieron también el año pasado con todo lo que ha transcurrido con el tema de la crisis de la pandemia, tantas fake news y tantas personas negacionistas, ¿verdad? Entonces creo que son elementos que son muy importantes que nosotros como maestros y maestras estemos pensando y cuál es esa ciencia que debemos enseñar, porque la ciencia de datos está a la orden del día, los hallazgos en medicina molecular, en biología, en química, con los CRISPR, con edición genética, los viajes espaciales, toda esa cantidad de elementos que hacen parte de lo tecnocientífico, pero también de lo sociocientífico. Todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a poder a discurrir en el ámbito escolar. Jessie. Bueno, colegas, yo creo que esta ha sido una sesión con muchos asuntos para continuar alimentando la conversación. Hay una reflexión final que nos deja aquí el equipo en pantalla y que quizás este sea también ese elemento con que nos vayamos a nuestros espacios también a continuar esta conversación con nosotros mismos a modo de reflexión, pero qué rico que puedan seguir como alimentando este instrumento y compartirlos con colegas del departamento que hagan parte de la red para que podamos como seguir alimentando estos asuntos de discusión. Entonces tenemos que las ciencias naturales, al igual que todas las áreas, está llamada a orientar, potenciar y promulgar en el estudiante acciones para desarrollar una formación integral, puesto que cada una de las disciplinas que conforma el área evalúan las competencias que son necesarias para incentivar la creatividad, la investigación y la convivencia social en los miembros de la comunidad educativa y lograr así ciudadanías con altas capacidades y habilidades destacables en la sociedad moderna. Consideramos que este elemento de reflexión permite marcar hacia dónde estamos trascendiendo o caminando, también con esta idea de Expedición Antioquia Territorios Educativos, con esta propuesta que se está todavía gestando desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que viene potenciada desde la investigación escolar, con su génesis en la pregunta, en la participación en el aula, en la reflexión sobre el territorio, sobre la diversidad, sobre la interculturalidad, y que la idea es poder también ver cómo esos elementos que son transversales a lo educativo, transversales también a los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en cada una de las áreas, pueden incorporarse de una manera más tácita y más presente en el currículo educativo. Entonces creo que esta va a ser una conversación que vamos a continuar alimentando y profes, pues en este cierre agradecerles a ustedes por su escucha activa y recordarles entonces que a través del mismo Padlet, a través también de el correo de la Red de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pueden ustedes también hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes y sus aportes para que juntos continuemos cualificando este proceso. Entonces, agradecerles a nuestros colegas, a Carolina, a Víctor, a Ferney, a Óscar, a María Niña, también a Daniel, que no pudo estar acá, pero que ha hecho pues parte integral del proceso, por lo que hoy nos comparten por ese abrebocas, y bueno, a ustedes también, profes, por su escucha activa y por su participación. Entonces, no sé si alguien tiene
alguna pregunta final o comentario para que vayamos dándose cierre a este espacio. Bueno. Caro, adelante. Oscar, que tiene el micrófono cerrado, iba a decir algo. Sí, iba nuevamente a darle las gracias a todos los compañeros que se conectaron. Es muy grato saber que tenemos bastantes ideas en común y que, por lo que he podido leer en el Padlet, y que están con mucha intención de modificar lo que ocurre en las aulas. Y con eso cuenten con todos nosotros en lo que poquito que podamos hacer, lo hacemos todo con total intención y mucho cariño. Muchas gracias por estar. Por aquí hay una manito de Alba. Alba, te voy a dar paso. Si tienes alguna participación, Alba, y ya con Alba cerramos. ¿Listo? Alba, te voy en este momento a promover a panelista y ya puedes en un segundito abrir tu micrófono. Alba, ya estás ahí, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Alban Joel, me excuso. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Qué pena. Lo que pasa es que la conectividad, pues, es un poco muy malita por acá en el municipio de Zaragoza, Antioquia. Me siento muy contento por esta invitación tan maravillosa que hace aquí la red de ciencias naturales, ¿cierto? También que tengan en cuenta los profes que trabajamos en las zonas rurales y en este proceso tan maravilloso que ustedes ya llevan, ¿cierto? Gracias porque por la participación, nos están explicando ese paso a paso, ¿ya? Ese proceso que llevan. Entonces, pues muy contento y espero de que en las próximas citaciones que hayan, pues pueda asistir. Gracias a Dios el día de hoy, pues tuve la oportunidad, me siento muy agradecido. Y lo felicito a todos los profes que han encaminado este proyecto como tal, que es muy arduo, sabemos de que es muy complejo, pero que cuando uno quiere salir adelante y sacar las cosas adelante, sí se puede. Entonces, muy agradecido y muchas gracias por la participación. Listo, profe Albán, muchas gracias. Carito, listo. Y aquí con esto nos despedimos. Sí, para nosotros ha sido, como lo han mencionado los compañeros, una posibilidad generadora en potencia de aprendizajes y de transformación. Y esperamos poder contar con otros espacios para poder seguir conversando, nutriendo y compartiendo dialógicamente con los maestros y maestras del departamento de Antioquia. Agradecidos total. Y bueno, esperamos seguir leyendo. Fue un gran placer. Desde la calentura del Bajo Cauca. Y hasta que nos veamos en la región. No se ría. Bien, Desde esta muchas gracias a calentura todos. nos leemos, llegamos a acuerdos y podemos sacar grandes cosas muy direccionadas para resignificar nuestro currículo de ciencias naturales. Gracias, profes. Bueno, profes, un abrazo para Gracias. todos y todas. Y bueno, y nos vamos a ver en las regiones, con algunos de ellos acompañándonos ya para profundizar en algunas líneas del planteamiento de Expedición Antioquia Territorios Educativos, Ciencias Naturales, Educación Ambiental. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo webinar. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.